La Iglesia Evangélica Emaús, Fuente de Salvación. El Ministerio Evangelístico La Palabra de la Reconciliación. Y el Instituto Bíblico Seminario Teológico Emaús te invita a escuchar por esta tu emisora la Palabra Diaria con el pastor y maestro Berry Chaviedo. Está atento a lo que Dios va a ministrar a tu vida. Dios le bendiga, reciba un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de su servidor, el pastor Berry Chaviedo, que tiene el privilegio y la bendición de parte de Dios de compartir una vez más la palabra diaria hoy. Voy a leer en el libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento, capítulo 32, verso 19. Dice la palabra de nuestro Dios en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Bendito sea el nombre del Señor y bendita sea su palabra. Nos encontramos frente a nosotros con una historia realmente impactante. Nos conseguimos en el libro de Éxodo con el relato de cómo Dios saca con mano poderosa y brazo extendido a su pueblo de la esclavitud en Egipto para llevarlos a través del desierto a una tierra que fluía leche y miel, la más maravillosa de todas las tierras. Vemos el cumplimiento de lo que Dios había prometido de la libertad a su pueblo, de sacarlos de medio de la cautividad de Egipto. Vemos allí también en el libro de Éxodo cómo el Señor entrega sus mandamientos y ordenanzas en el monte Sinaí a Moisés. Y es realmente impactante cuando podemos ver a este Dios, que es el Dios Todopoderoso, manifestarse, hablar, estar en una manifestación de gloria y de poder en medio de su pueblo, en medio también de los que les oprimían. Vemos a Dios en acción revelado en este libro. Y es realmente impactante cuando podemos detenernos a analizar cómo Dios se manifiesta con todo su poder y toda su gloria en medio de todas estas historias, en medio de todos estos relatos. Pero sucede que hay un acontecimiento en particular de los que acabo de mencionar que llama poderosamente la atención, y es ese precisamente en el cual Dios le entrega unas tablas a Moisés en el monte Sinaí que están escritas por la propia mano de Dios. Estaban allí escritos los mandamientos, ordenanzas que Dios le daba a su pueblo como señal del pacto, el pacto que Dios realizaba con su pueblo. No un pacto que el hombre realizase con Dios, sino el pacto que Dios estaba realizando con su pueblo. Y todo quedaba sentado en aquellas dos tablas escritas por la mano misma de Dios. Qué impactante cuando podemos ver esto, un Dios que escribe y que manifiesta su poder al hombre de tal manera que quede tangiblemente demostrado. Qué maravilloso. Pero ahora ocurre algo con todo esto. Y es que mientras Dios está dando las ordenanzas a Moisés y mientras Dios está hablando acerca de todo lo que él esperaba que su pueblo realizase, abajo en el campamento estaba ocurriendo algo. Se nos dice que en el campamento de Israel, como ya los días pasaban y no se sabía nada acerca de Moisés, entonces el pueblo se levantó y vinieron a Aarón y le dijeron que ellos querían que le hiciesen dioses que fuesen delante de ellos hasta la tierra prometida. Y sucede que cuando esto ocurre, hay algo impactante. Y es que este pueblo está pidiendo ahora que el Dios que está allá hablando con Moisés sea sustituido por unos dioses que iban delante de ellos. Pero también ocurre algo, y es que dice que Aarón pide que ellos traigan el oro, lo funde, hace una imagen de un becerro de oro, unos becerros de oro son allí formados. Pero luego Aarón dice, estos son los dioses que se sacaron de la tierra de Egipto, y luego dice, mañana será un día consagrado a Jehová. Es decir, que había una mezcla, un sincretismo, que no quedaba claro qué era lo que ellos en realidad estaban haciendo, porque por un lado estaban dados a la idolatría, pero por otro lado también seguían nombrando a Jehová. Mientras todo esto está pasando, entonces Dios le dice a Moisés, desciende porque este pueblo se ha pervertido, este pueblo se ha corrompido. Bien, me olvidaron rápidamente. Ahora haz algo, yo voy a realizar algo, yo voy a hacer que
mi ira descienda sobre este pueblo y a ti te pondré sobre otro pueblo. Entonces Moisés le dice a Dios, Señor, ¿cómo tú vas a hacer esto? Si sucede que después de haberlos sacado con tu mano poderosa y haberles prometido llevarlos a la tierra maravillosa que has prometido, entonces después dirán los pueblos, como Dios no pudo introducirlos, su Dios no pudo introducirlos en la tierra prometida, entonces los mató en el desierto. Piensa en este mal que has hecho, que has dicho que harás contra tu pueblo y arrepiéntete de lo que has designado. Ahora dice que Dios oyó a Moisés y se arrepintió del mal que había pensado contra Israel. Ahora ese arrepentimiento es un cambio de actitud. Ese arrepentimiento es un cambio de actitud hacia su pueblo, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que ocurre es que Él cambia de actitud hacia el pueblo. ¿Pero en base a qué? En base a que Moisés, como hombre consagrado a Dios, está llevando a Dios a una reflexión. Fíjese bien lo que esta historia encierra. Ahora dice que después que todos estos acontecimientos se sigan desarrollando, Dios le ha dicho a Moisés que descienda, y cuando él desciende y ve cómo el pueblo está desenfrenado, celebrando frente a aquellos ídolos que habían sido hechos por Aarón, entonces dice que se llenó de ira y tomó las tablas, las arrojó y las partió. Ahora esto nos llama poderosamente la atención, porque decimos que el hombre que acaba de decirle a Dios que se arrepienta del mal que ha pensado contra su pueblo y ha hecho a Dios cambiar de actitud, todo esto por supuesto que es Dios probando a Moisés, porque él sabía lo que había de hacer. Y está probando a ver cuál va a ser la actitud de este líder, si se va a identificar con el pueblo y qué es lo que tiene en su corazón. Él sabía que no iba a destruir a Israel, sino que lo que estaba haciendo era que el corazón de Moisés exteriorizara lo que en él había. Pero ahora hay algo maravilloso, y es que este hombre que tiene una actitud en el monte, y quiero que allí preste mucha atención, tiene una actitud en el monte de consagración a Dios, de tal manera que puede exhortar a Dios acerca de arrepentirse de lo que ha pensado. Ahora se llena de ira y toma las tablas escritas por el dedo de Dios y las arroja y las parte. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que una cosa es cuando nosotros estamos en la presencia de Dios. Una cosa es cuando nosotros estamos consagrados allí y estamos metidos con Dios, apartados de todo lo que nos rodea. Pero otra cosa es cuando descendemos y tenemos que estar en medio de todos los acontecimientos que se están desarrollando. Es cuando tenemos que ir al medio del pueblo. Es fácil vivir consagrado a Dios en una montaña, o si diríamos, tomando la ilustración, en un monasterio, metidos allí, y entonces estando aislados de toda la realidad que nos rodea, entonces estamos consagrados a Dios. Pero el Señor dijo, no te pido que los guardes, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Es que el Señor no nos va a quitar, no nos va a sacar, no nos va a guardar de las acciones que están a nuestro alrededor. No nos va a preservar de ellos, sino que Él va a preservar nuestro carácter si nosotros nos mantenemos consagrados a Él en medio de todas las cosas que nos están rodeando. Una cosa es estar en el monte, si toma la ilustración que le quiero presentar, y otra cosa es descender del monte y tener contacto con el pueblo. Una cosa es estar metido con Dios en ayuno y oración, y otra cosa es cuando tienes que enfrentar los problemas matrimoniales. Otra cosa es cuando tienes que enfrentar las carencias y la necesidad de ver que no tienes aquello que tanto necesitas. Una cosa es tener que relacionarse con los vecinos, tener que relacionarse con las personas que nos rodean, aún en la misma iglesia, tener que afrontar esos problemas, cómo los vamos a afrontar y cómo va a estar nuestro carácter frente a eso que estamos presenciando. Nos gozamos en un servicio, aplaudimos, cantamos para Dios, pero un día tendremos que estar en medio del pueblo, cuando veamos cosas que no nos agradan, cuando veamos cosas con las cuales no estamos de acuerdo, ¿cómo manejaremos la situación?
cuando tengamos que enfrentar la situación marital con el esposo, con la esposa, con los cuales no estamos de acuerdo y que chocan contra nuestro carácter, ¿qué va a salir de nosotros? ¿Se va a manifestar la ira? ¿Se va a manifestar el enojo? ¿Se va a manifestar el disgusto? ¿No vamos a tener dominio propio? Todas las cosas me son lícitas, pero no todas las cosas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. Tener dominio propio y no dejar que nuestros instintos, que las pasiones que combaten en nuestros miembros, y no estoy hablando de concupiscencia, estoy hablando de todos aquellos deseos y sentimientos que van en contra de lo establecido por Dios en su palabra, ¿nos dejaremos gobernar por ello? Pero es más, era que Moisés tenía celo de Dios. Él lo que quería era que aquel pueblo se mantuviese consagrado a Dios, pero eso no justificaba lo que él hizo. Y muchas veces nuestras acciones no son justificadas por lo que nosotros creemos que Dios nos va a justificar. Dios no celebró que Moisés rompiese las tablas, porque no lo debió haber hecho. Y tampoco Dios celebra cuando nosotros entramos en pleitos, en contiendas y queremos defender a Dios y queremos defender los principios de Dios, pero Dios dice, lo estás haciendo de manera incorrecta, porque esa no es la manera en la cual yo he establecido que se deben realizar las cosas. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Está bien que quieras corregir, está bien que quieras formar, pero no es la manera en la cual la estás haciendo. Entonces, cuando nosotros podemos detenernos y pensar en esto, vemos que esto tiene una gran enseñanza y una gran aplicación para nosotros hoy. ¿Cuántas cosas nos ha entregado Dios? Porque ahí quiero que se concentre. ¿Cuántas cosas le ha dado y cuántas cosas me ha dado? Escritas por su mano, formadas directamente por Él. Son las tablas dadas por Dios. ¿Y cuántos de nosotros hemos roto lo que Dios nos ha entregado? Hemos roto nuestro matrimonio, hemos roto nuestro ministerio, hemos roto las dádivas de Dios, los proyectos que Él tiene para nosotros, los rompemos y los devastamos, no porque Dios nos haya mandado a hacerlo, sino porque nos dejamos arrastrar por nuestros impulsos, por nuestros deseos, por nuestros sentimientos, y destruimos aquello que Dios nos ha entregado. Ahora, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Usted va a ver en el capítulo 34 del libro de Éxodo cómo Dios le dice que alice unas tablas y que suba nuevamente para que el pacto sea renovado. Pero ahora le contaría mucho trabajo a Moisés alisar aquellas tablas. Las primeras fueron escritas por el dedo de Dios. Ahora él tenía que trabajar en ellas para poder nuevamente renovar el pacto. Y nosotros, para poder obtener aquello que hemos roto, lloramos, padecemos, lágrimas salen de nuestros ojos, mucho sufrimiento y dolor en nuestro corazón. Pero es que ahora estamos tallando de nuevo las tablas que rompimos. Porque el Dios misericordioso, que se presenta en el capítulo 34 como un Dios que es lento para la ira, grande en misericordia y verdad, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero también dice que no tendrá por inocente al culpable. Entonces cosecharemos los frutos de nuestras acciones y nos dolerá y experimentaremos mucho sufrimiento para tratar de nuevamente rehacer lo que Dios nos dio. Y Dios lo va a volver a hacer por su gracia y su misericordia. Dios está interesado en restaurar aquello que usted y yo rompimos, aquello que usted y yo dañamos, pero debemos trabajar ahora en ello, debemos esforzarnos ahora en ello. Entonces más sabio es no romper lo que Dios nos ha entregado, más sabio es no romper aquello que el Señor nos entregó en nuestras manos para que lo cuidásemos, a nuestra esposa como vaso más frágil, a nuestro esposo como aquel que representa a Cristo, que ama y cuida a la iglesia. El ministerio que Dios nos tuvo por fiel, por su misericordia, entregándonoslo. Los dones y talentos que ha entregado en nuestras manos. El trabajo que Dios le entregó, producto de su bendición y su misericordia. La familia que Dios le entregó para que estuviese con usted
y para que aprendiese a cultivarla y cuidarla. ¿Qué ha hecho y qué yo he hecho con todo lo que Dios nos ha dado? ¿Los hemos cuidado? Aún nuestra nación, aún nuestro país, nos hemos comportado como los ciudadanos que debían cuidar lo que Dios nos entregó, o hemos devastado y arruinado todo lo que Él nos ha dado, lo hemos roto por nuestros impulsos, por nuestras pasiones, por nuestros deseos, por nuestros sentimientos, por ese carácter indómito que todavía no hemos podido controlar. Y el mismo Moisés en la historia que rompió las tablas fue el mismo que le había dicho a Dios que se arrepintiese. Qué fácil es hablar de consagración y de santidad cuando estamos en la presencia de Dios y persuadir a Dios de que nos dé algo y que nos bendiga. Pero qué difícil es cuando descendemos y vemos, así literalmente lo dice el texto que leímos, y vemos, nuestros ojos captan lo que está a nuestro alrededor, la realidad del país, la realidad del hogar, la realidad de la familia, la realidad de la comunidad cristiana, la realidad de la iglesia. ¿Cómo vamos a reaccionar? Que no rompamos lo que el Señor nos ha entregado, porque después, con lágrimas, tendremos que tallar nuevamente las tablas para que Dios vuelva a entregarnos lo que Él en su misericordia nos entregó, porque irrevocables son sus dones y su llamamiento.